papilas erróneo pensar que nos van a decir cuál tiene un sabor, bueno, más bien que regiones de la lengua nos puede decir cuál es dulce, salado, amargo o ácido, sino que estas papilas, al estar en diferentes regiones de nuestra lengua, pues podemos estar estimulando esos tipos de sabores, ¿no? Y es más, dijimos que podía haber una mezcla ahí de los sabores que nos darían sabores que no podemos ni siquiera describir, ¿no? Por ejemplo, el melón, ¿a qué sabe? ¿Sabe dulce? ¿O realmente tiene un sabor a melón? ¿Y qué sabor es ese, no? Entonces es gracias a todas estas combinaciones que van por las papilas gustativas y llegan hacia el cerebro, ¿no? Así como lo veíamos en los colores, pues básicos, ¿no? Pero ahora en sabores. Mencionábamos también que en el caso de la lengua, vimos un videíto, al parecer, si lo vimos, donde ella nos hablaba un poquito más de qué regiones de nuestro cerebro pues iban a ser estimulados a través de una transmisión o un impulso de pues como tal de los sabores a través de los botones gustativos o de las papilas gustativas y quedamos con estas generalidades al parecer. Hablábamos de que la lengua, o más bien la fisiología del gusto, va a proporcionar la sensibilidad química al organismo. Dijimos que además también esta lengua va a estar asociado con otro tipo de sentido, que sería el sentido del olfato principalmente, aunque como lo vimos en el experimento que hicimos, la vista a veces también tiene una gran pues característica, ¿no? Por ejemplo, ahorita está saliendo mucho pues de las nuevas como cocinas, así como de mucho queso, es que a mí me gusta el queso, entonces así de mucho queso, y por ejemplo, visualmente si nosotros vemos una comida que nunca hemos pues consumido y que solamente por la vista pues ya nos empezamos a imaginar ahí todo lo que puede estar pasando, ¿no? Y es más, hasta nuestras glándulas salivales empiezan a secretar la saliva y ahí nos estamos saboreando la comida, ¿no? O si vemos, por ejemplo, un video de comida, ¿no? De esas de las parrilladas con los cortes de carne, que ahorita no he comido, entonces, pues nos empezamos a imaginar muchas cosas, ¿no? Y esto pues se va a estar dado directamente con el sistema del gusto y como podemos ver, la vista también va a tener una función importante ahí, pero más que nada el olfato y el gusto. Dijimos también que pues la lengua dentro de sus características y funciones, además de probar sabores, pues también permitía, por ejemplo, por los propioceptores, podía dilucidar y mecanorreceptores el tamaño y la forma de los alimentos cuando los estamos masticando. Y ahí es cuando puede, pues, preferir tal vez que si una molécula, más bien si una estructura del alimento ya está totalmente molida, pues pase hacia el tracto gastrointestinal, ¿no? Y en el caso de que todavía le falte un poquito de molienda, pues regrese y que se siga haciendo la molienda a través de nuestros dientes. También veíamos que la lengua podía tener elevaciones para el paladar duro y poder hacer un poquito la molienda también de nuestros alimentos, ¿no? Entonces tiene muchísimas funciones, ¿no? Otra cosa que les decía es que la lengua es un órgano que además que va a estar inervado por fibras nerviosas, también vamos a tener ahí que va a haber irrigaciones vascularizadas dadas por arterias y venas, ¿no? Y que nosotros si podemos verlo en el espejo, pues ahí vamos a tener todas nuestras venitas y de ahí podíamos ver que cómo es que se maneja, por ejemplo, un medicamento sublingual, ¿no? Era lo que platicábamos la vez pasada. Ahora, otra de las cosas que nosotros platicamos, aquí creo que sí nos quedamos aquí, es pues describimos, ¿no? ¿Cómo es este órgano? La lengua, pues dijimos que va a ser un cuerpo carnoso, fibroso y que va a ser muy móvil, ¿no? Y de hecho, eso solamente para que se lo aprendan, solo vayan al espejo, saquen su lengüita y lo van a poder ver, ¿no? A mí me encanta también un poquito esto de la fisiología bucal porque es algo que sí podemos visualizar. O sea, por ejemplo, ustedes pueden ir, van en un espejo y pueden ver la forma de sus dientes, pueden ver la forma de su lengua,
pueden ver lo que hay debajo de su lengua. Si ponen un espejo hacia abajo, pueden ver su paladar duro, ¿no? O sea, ahí sí pueden ver perfectamente anatómicamente de qué está constituida su cavidad bucal, cosa que, por ejemplo, los cardiólogos no pueden hacer, ¿no? Si a un cardiólogo le están describiendo cómo están las arterias, las venas, cómo están irrigadas, cómo se encuentra el corazón, el miocardio, todos los músculos, pues ellos no pueden hacer como algo tan fácil de quitarse el corazón y poder visualizarlo, ¿no? En cambio, ustedes como estomatólogos sí lo pueden hacer. Bueno, no internamente, ¿no? Pero las partes superficiales sí las pueden ustedes observar, ¿no? Y en este caso, pues la lengua, o sea, con tan solo sacarla ya saben que son cuerpos carnosos. Si las visualizan un poquito más a detalle, verán como unas bolitas, que esas bolitas no son más que las papilas gustativas, ¿no? Y que esas papilas gustativas están dadas por botones gustativos, que es lo mismo, y que va a estar a través de ahí unos receptores que van a codificar los sabores, ¿no? Entonces esa es la parte bien interesante. Móvil, pues vean, ahorita estoy habla y habla y habla y habla y habla, y pues yo veo como bueno, no es que vea, porque ahorita no tengo un espejo, pero sí siento dentro de mí cómo es que se está moviendo, ¿no? Y eso es por parte de también un sentido que vimos, que es aeroespacial, que donde nosotros, aunque no podamos observarlo, nosotros podemos saber hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Sin necesidad de tener un espejo y decir, ah, se va a la derecha, se va a la izquierda, ¿no? Y eso también es dado por la fisiología sensorial. Uh-huh. En el caso de la lengua, pues también vamos a tener diferentes tipos de músculos, perdonen por toda la letra que hay aquí, pero realmente pues los músculos van a ser los que van a ayudar al movimiento, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer un movimiento de la lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro. Unos hasta pueden hacer taquito la lengua, otros pueden hasta como girar la lengua, o sea, hay muchísimas cosas y ahí ya van a saber que es por los músculos. Ahora, si nosotros hablamos de movimiento, o sea, hacia arriba, hacia abajo, todo esto, pues ¿qué va a haber, chicos? Pues va a haber la parte motora, ¿no? Y recuerden que siempre cuando hablamos de parte motora de la lengua o de cualquier lugar, estaríamos hablando que ahora la transmisión va a ser de forma eferente, ¿no? Y que ahora van a ir en forma de las motoneuronas a partir del cerebro hacia la región de, este caso, el órgano que sería la lengua, y por lo tanto, pues podemos nosotros moverla. Ahora, la parte que debemos de preguntarnos es que estas transmisiones para el impulso, pues neuromuscular, podríamos decirlo, de la lengua, pues cómo va a ser. Y se ha encontrado que existen diferentes tipos de estructuras que van a poder ayudar a que el movimiento de la lengua sea, pues como lo conocemos, ¿no? Vamos a ver que dentro de las estructuras va a estar la mandíbula, porque vean, si ustedes cierran la boca, tratan de mover la lengua, pues sí van a moverla, ¿no? Pero no va a ser tan libre a cuando ustedes tengan la boca abierta, ¿no? Entonces ahí la mandíbula va a poder hacer también, cuando se abre, se contrae, los músculos de la lengua también van a estar haciendo ahí una función, ¿no? Y si no me creen, háganlo ahorita, ¿no? Cierren la boca, traten de mover la lengua, y tal vez sí lo pueden hacer hacia un lado y hacia otro, pero hacia arriba y hacia abajo no es el mismo, no es la misma libertad de movimiento que tendrían si la mandíbula estuviera hacia abajo. Y ya saben que aquí cuando la mandíbula está hacia abajo, se empiezan a contraer también los músculos faciales, que serían un poquito el pterigoideo externo, el interno, tendríamos pues otro tipo de músculos, el mesetero, que estaría un poquito ahí ayudando, y otros, ¿no? Que van a estar justamente haciendo la apertura de la mandíbula, y si hay apertura, ahora sí muevan la lengua. Yo no lo voy a hacer porque se está grabando, pero verán toda una serie de libertades. ¿Qué otra cosa nosotros vamos a tener o como estructuras que van a ayudar a los movimientos de la lengua y justamente que van a estar asociados a los músculos de la lengua? Pues van a ser los huesos ioides, por eso es que son los músculos pterigoideo y interno y externo, etcétera, ¿no? Podemos tener también que además del hueso ioides, podemos tener el paladar, que también va a permitir pues que estos músculos de la lengua y toda esta parte del movimiento. Y el cráneo, bueno, con el paladar y el cráneo, pues hasta podemos decir que aunque no se sienta, por ejemplo,
abran la boca y muevan la lengua y van a sentir cómo también se va a estar contrayendo y relajando los músculos temporales de la cara, ¿no? Entonces, por eso les digo que va a haber una implicación enorme, ¿no? O es más, cuando ustedes cantan, si es que les gusta cantar, claro está, empiezan, ¡ah! Y entonces van a sentir luego la contracción de todos sus músculos faciales, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a tener ahí? Bueno, pues como lo vimos en el video, van a haber dos principales nervios craneales que van a estar involucrados con el movimiento de la lengua, pero también con la transmisión sensitiva, ¿no? O sea, la transmisión motora y la transmisión sensitiva. Y estos van a ser principalmente el nervio craneal, el 12º par craneal, que es el hipogloso, aunque también vimos ahí que podría ser el nervio craneal 9, y podríamos tener también otro, ¿no? Que podría estar haciendo también una función específica para ayudar a toda la estimulación tanto motora como sensitiva de la lengua. ¿Qué otra cosa me falta decir aquí? Ok, sí. ¿Cuáles serían los músculos que van a estar entonces integrando directamente hacia los movimientos de la lengua? Pues va a ser el músculo hiogloso, estilogloso, geniogloso, el palatogloso, y ya les dije también todos los que vemos de la parte facial. Aunque aquí no estén, es lógico pensarlo, ¿no? Y ya les di mis razones, ¿no? Y pues nosotros podemos tener 8 músculos, bueno, varios músculos, yo podría decirlo de esa forma, que podrían estar estimulando al sistema nervioso motor para poder transmitir pues la señal, ¿no? Y esto ya les dije, dado solamente por la apertura mandibular y para poder hablar. Sin embargo, directamente sí estaríamos hablando de los músculos que anteriormente se nombraron, ¿no? El patagloso, el estiloideo, el hiogloso, el geniogloso y todos estos. Y vean, van a estar prácticamente todos situados alrededor de la lengua y principalmente en la base de la lengua, que va a permitir que ésta tenga el movimiento. Y esta transmisión se va directamente al 12º par craneal, que sería el hipogloso, y de ahí ya saben, va a ser conexión sináptica con las otras neuronas para llegar a corteza, al cerebro, a corteza cerebral, y pues ahí que se mande el estímulo, ¿no? Porque aquí sería de forma aferente, pero luego para volver a mandar una información, pues vendría de forma aferente, ¿no? Eferente y aferente. Ahora, en el caso de la lengua, no nada más vamos a tener músculos, no nada más vamos a tener papilas gustativas, sino también vamos a tener una mucosa especializada. En el caso de la lengua, nosotros podemos imaginar, de hecho aquí se le conoce como V lingual o B lingual, si lo pronuncian bien, ya saben, eso es por los idiomas, que les dicen que B debería de ser así, B para demostrarlo, y V que es medio labio, B, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, aquí podemos ver la V lingual y esta pues va a estar prácticamente en los 2/3, o sea, si yo divido aquí, vean, sería 1/3, 2/3 y aquí otro, ¿no? Entonces, prácticamente en los 2/3 anteriores del cuerpo de la lengua, nosotros vamos a encontrar la V lingual. En esta V lingual, vean, no va a ser la misma mucosa que tenemos en estas regiones de la lengua a las que tenemos, pues, preferentemente en este lado, ¿no? Además, bueno, cabe resaltar que esta mucosa va a estar contemplando toda la superficie de la lengua y que esta pues puede tener diferentes tipos de papilas gustativas. La mucosa, si la pudiéramos describir físicamente, podríamos decir que tiene un aspecto aterciopelado, o sea, si ustedes ven, va a tener ahí como diferentes cuestiones, ahí véanlas, pero se denomina como aterciopelado, y justamente aquí vamos a tener en las bolitas que les digo prácticamente que se logran ver de la lengua, serían las papilas gustativas, y estas se pueden dividir en 4 tipos, que serían las papilas gustativas filiformes, las papilas gustativas fungiformes,
las papilas gustativas calciformes y las foliadas. Tenemos ahí dentro de cada una de los receptores de las papilas gustativas, como ya lo había mencionado, receptores gustativos. Estos receptores son los que van a dar la transmisión a los 5 tipos de sabores: amargo, dulce, umami, salado y amargo, ¿no? Y ahora, esta información, cuando llega a través de los receptores que se encuentran directamente ubicados en las papilas gustativas, ya sea cualquiera de estas 4, cabe resaltar también que dependiendo de la papila gustativa que se esté nombrando, se ha encontrado también una mayor o menor concentración de ciertos receptores celulares que pueden traducir a los sabores. Por eso es que anteriormente se daba el mapa de la lengua, o sea, podíamos decir, aquí se encuentra lo dulce, aquí se encuentra el amargo, aquí se encuentra el salado, ¿no? Y es por eso, ¿no? Porque en esas papilas gustativas se ha encontrado una mayor región de esos tipos de receptores. Sin embargo, la información que no daban correctamente es que en cualquier región de la lengua nosotros podemos probar ese mismo sabor. Tal vez no en la misma intensidad, porque también ahí vendría lo de la percepción fisiológica, pero sí vamos a poder, pues, probarlo. Estos receptores, como les estoy diciendo, pueden, además de dar como la función de los sabores, permiten pues ver el tamaño del alimento, nos pueden indicar, por ejemplo, si ustedes van por un cafecito al Oxxo, que ahí están bien calientes y son baratos, no hago comercial, pero ustedes lo consumen, ¿dónde, o sea, en qué parte de la boca es donde inmediatamente dicen, es que me quemó? En la lengua, bueno, ya sé que algunos en los labios, ¿no? Pero si tiene el vasito, bueno, la tapita y le están tomando de ahí, ¿en qué región de la boca es donde sienten directamente que se queman? En las En la mejillas. punta. ¿En dónde? Bueno, yo en la punta. En la lengua, ¿no? Principal, porque ahí es el primer contacto, ¿no? Cuando van a agarrar el vaso es más, fíjense que va a tocar primero el vaso y por eso tiene el contacto, ¿no? Entonces, es muy sabido que también los receptores que se van a encontrar aquí en la lengua van a poder transmitir sensaciones térmicas. Y si decimos que va a haber sensaciones térmicas, entonces estaríamos hablando de que van a haber termorreceptores también en la lengua. Y si hay termorreceptores, entonces es muy fácil pensar que va a haber proteínas asociadas con la parte de la los termorreceptores, que serían, por ejemplo, los TRPV1, los TRPV2 o los TRPV3, ¿no? Que esos son los que directamente van a estar traduciendo el calor, ¿no? Bueno, no el calor, sino la temperatura de los alimentos, como termorreceptores y proteínas termorreceptoras, ¿no? Tenemos también la parte táctil, la sinestésica, ya les dije el movimiento de la lengua, la táctil de que pues igual si nosotros, o sea, en la térmica también se ve, ¿no? Ahora en lugar de pensar en un café, pensemos ahora en un cubito de hielo, ¿no? Principalmente si el cubito de hielo no lo, puede ser que ya se pegó ahí, ¿no? En la lengua por también la mucosa que se encuentra ahí, pues el hielo pues, duele mucho, ¿no? Pero si ustedes tienen un hielo, una paleta de hielo y la prueban, luego les va a dar la sensación fría. Y igualmente, o sea, antes de que lo sientan los dientes, antes de que lo sientan las mejillas, antes de que lo sienta toda la cavidad bucal, inmediatamente la que va a estar dando esa traducción va a ser la lengua. Y pues también la parte propioceptiva, que les digo, la forma, la textura del alimento, saber cómo es que se encuentra dentro del alimento, cómo es que la lengua puede decir, aunque inconscientemente nosotros no lo veamos o no lo pensemos, cómo puede estar disociando entre partículas pequeñas y partículas grandes que ya se tienen que ir al tracto gastrointestinal y cuáles necesitan ser todavía que deben de molerse, ¿no? Y todo este tipo de sensibilidades, principalmente la propioceptiva, se va a ir ahora hacia el nervio trigémino, ¿no? Entonces, recuerden, la parte de la
La parte muscular, la parte, podríamos decir, dinámica de la lengua va a estar yéndose hacia la parte del nervio del hipogloso en el 12º par craneal. Sin embargo, si yo hablo de mecanosensación o de termosensación, pues entonces yo estaría hablando que eso se va a ir principalmente al 5º par craneal, al trigémino, y de ahí otra vez va a tener que hacer sinapsis con las siguientes neuronas para llegar al cerebro. Y bueno, pues también se dice que la lengua, por lo tanto, es un sistema plurisensorial. Pluri quiere decir muchos, sensoriales, pues que va a integrar muchas sensaciones, ¿no? Y como cuáles, pues todas las que dijimos ahorita, térmicas, sinestésicas, propioceptivas, de los sabores, y además, pues gracias a todos los sabores, ya les dije que plurisensorial también se refiere a todos los sentidos que pueden verse involucrados a través de solamente el sistema del gusto. Por ejemplo, el sistema del olfato, el ocular, y pues como tal el de la fisiología del gusto, ¿no? Y por lo tanto, por eso se le llama plurisensorial. Y pues ya les dije, muchas de las partes bueno, muchas de las cosas que pasan en la lengua, la verdad es que sin que nosotros lo pensemos, ¿no? O no creo que ustedes vean, o estén comiendo y piensen, oh, tengo que apartar la molécula más grande y la chiquita ya la voy a estar, pues como lo decimos naturalmente, ¿no? Tragando, que no es una cosa tan, más bien correcta de decirlo, pero para que lo entiendan, entonces no es como muy seguro, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta, pues que sí, realmente, inconscientemente, de la lengua, pues ya va a estar haciendo su función, ¿no? O el ejemplo que les ponía anteriormente, ¿no? De que cómo es posible que algunas personas desarrollen muchísimo más su sistema del gusto a partir de las soluciones o formas farmacéuticas que les contaba, ¿no? O también eso se puede traducir en las personas que son, por ejemplo, catadoras de vino, ¿no? ¿Cómo es que ellas pueden estimular el sistema del gusto para darle una percepción diferente a los sabores, ¿no? ¿Cómo es que ellos sí pueden decir, yo en este vino veo, pues una consistencia afrutada con sabores un poquito a unos frutos rojos, como, no sé, ya empiezan a decir todo, ¿no? Tiene un poquito como se ve que tiene un poquito de tonos fuertes, de tonos secos y todo eso, ¿no? Y nosotros nos quedamos así como de, ah, ya lo probé y sabe igual que el otro vino, ¿no? No, los vinos saben diferentes, ¿no? Igual en una cerveza, hay catadores de cerveza que pueden decir y nosotros lo podemos ver, ¿no? Eso es muy evidente, por ejemplo, si ustedes han consumido alguna vez esta bebida alcohólica, puede ser que hayan consumido una de las que son como de marca común y que ustedes ya digan, no, pero yo ya quiero probar algo más, ¿no? Y se vayan no sé, a una degustación de cervezas artesanales, donde ahí pues ya usan su malta, utilizan otros grados de alcohol, utilizan otro tipo de tintes, bueno, no de tintes, sino de tonos, de sabores y todo eso, y entonces empiezas tú a ubicar, ¿no? Pero ¿cómo es que tú vas a poder ubicar eso? Pues va a ser gracias a las papilas gustativas y justamente lo que les digo, hacia los receptores que se van a encontrar ahí. Entonces, los poros del gusto, vean, en todas esas bolitas que les decía, vamos a tener esta forma. Es como una forma de una cebollita en unos gajitos y estos gajitos van a tener cada uno receptores y estos receptores al final, vean, van a estar siendo irrigados por una fibra nerviosa aferente, ¿ok? Aquí es aferente porque las papilas gustativas van a estar dando a partir del alimento la información hasta el cerebro. En el caso anterior de poder mover la lengua, ahí viene la información desde el cerebro hacia el músculo para que ahora pueda hacer el movimiento y nosotros podamos seguir hablando o comiendo o todo lo que se necesite hacer, ¿no? Y pues como les digo, esto es lo que nosotros, si le hacemos un zoom gigante a esas bolitas, vamos a encontrar pues esto. Ahora, ya les dije, la lengua pues va a estar por una mucosa, va a tener en cada una diferentes tipos de
papilas gustativas. La lengua va a estar compuesta también por epitelios, por células, pues más que nada vamos a decir que son células epiteliales, ¿no? Y entonces tenemos que ver ahora cada uno de estos receptores gustativos. Bueno, pues se dice que estos, pues ya dijimos, se van a encontrar en diferentes lugares de la lengua, que además estos, bueno, gracias a estos receptores, algunos se encuentran en zonas extralinguales, o sea, que se encuentran en unas zonas más alejadas de la lengua y que esto también permite tener una sensibilidad gustativa y eso puede ser, por ejemplo, la epiglotis, el paladar, y las paredes de las faringes. O sea, hasta ahí pueden llegar los receptores gustativos. La unidad fundamental, bueno, se dice que este receptor es la unidad funcional del sentido del gusto y pues es el botón gustativo. En un adulto se ha podido encontrar cerca de 5,000 receptores gustativos, o más bien botones gustativos incrustados dentro de la lengua. Y se dice que dentro de un niño pues existe un mayor número de botones gustativos. Así que esto también nos da una cuestión de la infancia, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, que cuando era niña y comí por primera vez una paleta, por ejemplo, de esas de sandía con chile, yo la probé y fue como, wow, ¿no? Así, wow. Y ahora como adulta, o sea, a veces como esa paleta, bueno, casi ya no, pero cuando la llego a comer, digo, es que ya no me sabe igual, cambiaron los ingredientes, antes eran mejores, ¿no? Pero pues no, chicos, la receta sigue siendo la misma, lo único que pasó es que cuando éramos niños, pues teníamos un mayor número de papilas gustativas. Entonces, al tener un mayor número de papilas gustativas y como les digo que gracias a esos botones podemos hacer una mezcla y poder traducir un sabor que tal vez no podemos explicar, pues ahí está toda la situación. No sé si a ustedes les pasó o nunca les pasó, chicos. Todo lo prueban igual desde que son niños. No, sí son muy No, no, diferentes. no, ya no le saben hacerla. Ya no saben hacerla. No, ya les dije, no es culpa del productor, sino es culpa de nosotros, porque ya no tenemos el mismo número de papilas gustativas. Hay otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, en los niños, aparte de que son más numerosos estos botones gustativos, ocupan también el dorso de la lengua, el paladar, la mucosa yucal. Ok, aquí viene otra cosa, ¿no? Cuando les dije que estos botones gustativos, por ejemplo, pueden llegar al paladar o a las paredes de la faringe, ¿no? Y esto entonces nos daría también la situación. Voy a poner algo medio asquerosillo, pero yo creo que alguna vez de ustedes comieron mucho o no sé, algo así, y les dio ganas de vomitar, ¿no? Un malestar estomacal y tuvieron vómito, ¿no? Y entonces, díganme, ¿el vómito solamente lo probaban en la boca, o sea, en la lengua, o lo probaban desde que ya estaba casi a punto de, pues, expulsarse? Todos han Desde que vomitado estaba una antes vez. de expulsarse, sí. Exactamente, o sea, vean, con cosas sencillas podemos entenderlo, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo explicarían que podían saber el sabor del vómito ácido, ácido, asco, desde antes de que llegara a la lengua, si se supone que en la lengua tenemos los botones gustativos, ¿no? Entonces, aquí está la respuesta, porque algunos receptores se extienden a más allá de la lengua. Y por si tenemos botones gustativos un poquito más allá de la lengua, en las paredes de la faringe o al paladar, pues entonces quiere decir que también podemos probar ahí un poquito, o no probar, sino poder transmitir el sabor. Sí, sí me doy a entender con esto o no. Ya sé que es un poquito... Sí, yo Sí, había leído que eran 1000 nada más los que existían. ¿De qué? ¿De botones gustativos? Ajá, pero ya vi que no. Ok. Bueno, también puede ser para Ok. el libro porque ya tiene mucho tiempo. Bueno, como les digo, también depende de dónde lo lean. Pero en conclusión, o sea, y también del tipo de adulto, ¿no? Porque si ya nos queremos ir así de cuántas papilas gustativas tengo, pues ahí sí ya, yo por eso, por ejemplo, en el examen, puede ser que les diga, em, ¿qué tipo de población creen que tenga mayor número de botones gustativos? Niños, adultos, geriátricos, que serían adultos mayores,
o no sé, ¿no? O ninguna de las anteriores, ¿no? Porque hablar de un número, les digo que siempre es más como la parte estadística de que no sabemos a qué grupo de personas tomaron en ese momento para poder calcular el número de papilas gustativas. Entonces, por eso es que en diferentes tipos de libros o en diferentes tipos de artículos van a haber más 2500 papilas gustativas, pero pues te digo que va a ser diferente, ¿no? Y también eso va a depender del tipo de alimentación de una persona, ¿no? Porque al final de cuentas, al ser receptores de la papila gustativa, pues estos van a estar constituidos también de proteínas, ¿no? Las va a estar recubierto estos receptores o van a estar ahí presentes. Y por ejemplo, si nosotros colocamos una temperatura, o sea, como ahorita decía yo, del café hirviendo, ¿no? Y yo lo empiezo a consumir desde que soy chiquita, pues entonces el número de papilas gustativas que voy a mantener, pues no van a ser las mismas. Pueden ser que unas podríamos decirlo como entre comillas, bioquímicamente se desnaturalizaron y por lo tanto ya no van a tener una función biológica, ¿no? Aunque, bueno, ahí hay otras situaciones que no lo voy a meter ahorita, pero bueno. Y pues no va a ser lo mismo de que tú tengas el número de papilas gustativas a las que tenga, por ejemplo, tu compañera Alejandra, o que lo tenga tu compañero Alan, o que lo tenga tu compañera, no sé. Ajá. Entonces es diferente. Bien, ahora vamos a hablar. Bueno, creo que eso también depende de la regeneración de las papilas gustativas, ¿no? Porque obviamente no vamos a ir todos a la par con la regeneración de esas papilas. Creo que se regeneran cada 15 días, ¿no? Cada 15 días, exactamente. Ujú. Sí, estas papilas se van a estar regenerando cada 15 días, pero te digo, o sea, para saber cuántos se están regenerando, una y otra, que te digo que si están consumiendo tanto alimentos muy calientes y todo eso, y luego tú quieres volver a ver y calcular el número de papilas gustativas, pues ahí estaría la cuestión, pues, diferente, ¿no? Y te digo, y aparte, pues, al fin de cuentas son receptores, ¿no? Bien, ahora, este botón gustativo, como les dije, tiene formita de cebolla, pero esta va a tener como tal cada región una situación que representar dentro de la lengua. Podemos decir en pocas palabras que antes de llegar a eso, que un botón gustativo va a estar constituidas por células de soporte y células gustativas. Ya les dije que la lengua va a ser células de epitelio y principalmente epitelio escamoso. Y de hecho, la mayoría de las células que tienen epitelio se van a estar regenerando cierto tiempo, así como por ejemplo, con ustedes no lo vi con otros alumnos, otra cosa, de la diabetes mellitus, ¿no? Por ejemplo, ahí les decía que existen dos tipos bueno, para poder calcular la concentración de glucosa, ¿no? La glucosa que tenemos en sangre y una que se llama hemoglobina glicosilada. Y esta es porque la hemoglobina también va a tener un periodo para poder, pues, podríamos decir, no regenerarse, sino un ciclo de vida y muerte, ¿no? Entonces, esta hemoglobina tiene cerca de 3 meses para poder estar, pues, haciendo su ciclo. Entonces, esa hemoglobina, si nosotros calculamos la glucosa que está ahí, podemos saber cómo fue el promedio de glucosa de una persona durante los últimos 3 meses, ¿no? Entonces, eso también pasa. En el caso de aquí de las células epiteliales, pues nosotros ahora vamos a estar viendo que realmente, pues esas células también se van a tener un ciclo de vida y muerte, ¿no? Entonces va a poder, pues, eliminarse. Es más, dentro de la misma piel, aunque casi no se vea, también tenemos regeneración, ¿no? Y no como tal regeneración, sino también este ciclo, ¿no? Que en cierto periodo ese ciclo pues va a seguir reproduciéndose. Ahora, en el caso de que ya hablemos de las arrugas, porque me van a decir, pero profesor, entonces se están regenerando, ¿por qué tengo arrugas, no? Y esto pues va a venir por otras 3 cosas que van a estar implementando eso. Uno es la diferencia de la vascularización sanguínea que va a estar provocando, tal vez que si es más lenta, pues produzca estas situaciones. Otra son las partes de las vitaminas que no estamos consumiendo y que no son antioxidantes. Y otra es el mismo oxígeno que está a nuestro alrededor.
Por ejemplo, el oxígeno puede estar haciendo también interacciones con nuestras células y las van a estar oxidando. Al estarlas oxidando es por eso que nosotros envejecemos, ¿no? Si ustedes ponen una fruta y la dejan así en temperatura ambiente, después de un tiempo, pues se va a estar como marchitando u oxidando, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, el oxígeno también lo necesitamos para sobrevivir, ¿no? Entonces ahí vienen dos cuestiones que siempre es como de que, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y vemos nuevamente que la cosa que dijeron en química de la materia no se crea ni se destruye, también se va a estar aplicando en las moléculas, ¿no? Y volvemos a ver que todo tiene un inicio y tiene un fin, y toda la naturaleza que nos rodea biológicamente está compuesta de manera tan perfecta, ¿no? Porque les digo, entonces como, aunque yo quisiera vivir eternamente, entonces yo necesitaría de antioxidantes y aparte para mantenerme joven y aparte la otra cuestión, ¿no? De que nuestros órganos se mantengan pues bien, ¿no? Pero ahí también habría otra situación para tener una vida eterna. que, por ejemplo, en este caso que estamos viendo de la lengua, también se va a ir renovando. Y ese viene también en unas diapositivas posteriores, pero bueno, ya lo adelantó su compañerita, está bien. Y bueno, como les digo, aquí también hay que pues visualizarlo, ¿no? No sé si lo han pensado así, pero por ejemplo, las personas que se operan y se operan y se operan, pero ya están viejitas, o sea, por fuera pueden dar una cara, ¿no? De que no tienen arrugas, de que se ven jóvenes, pero internamente, pues ahí sí se va a ver como no degradación, sino la parte, ay, no encuentro la palabra. Pues sí voy a decir degradativa, ¿no? La única. Entonces, dentro apariencias vemos, ahí ahora sí biológicamente, órganos no sabemos, ¿no? Y pues siempre va a pasar eso, porque al final de cuentas nosotros no podemos ser eternos en esta tierra, en esta vida, sino tenemos que concluir, transformarnos en otra cosa, y eso es para que se pueda seguir el ciclo de la vida, ¿no? Como lo cantaban en El Rey León. Y biológicamente tiene un sentido muy interesante y fisiológicamente también tiene una cuestión muy interesante, ¿no? Porque entonces ustedes, ¿por qué creen que ocurra que las células epiteliales se tengan que renovar constantemente? ¿Ustedes por qué piensan que las células epiteliales se tienen que regenerar? O por ejemplo, no de la lengua, no hablemos de las células epiteliales de la lengua que se van a estar regenerando. Por ejemplo, si el ejemplo que siempre les digo, voy corriendo, me caigo y hay factores de coagulación, ¿no? Pero al fin de cuentas, cuando vemos el factor de coagulación y vemos que empieza a haber como la costra que ya llamamos, pues ahí es mucho más evidente cómo las células se renovaron, a que cuando siempre las tenemos y no vemos cómo las células muertas pues se van quitando, ¿no? Igual como en las pestañas tienen también un ciclo de vida y aunque nosotros no lo veamos, pues también pueden ir como cayéndose y renovándose, ¿no? Igualmente, si nosotros nos cortamos el cabello, estas pues no lo vemos como renovación de las células, pero realmente, o sea, las células van a estar mandando la señal nuevamente para que esto se produzca y entonces nos puedan crecer pues el cabello, ¿no? O varias cosas las uñas, que también es muy evidente el crecimiento y pues ahí está basado también en las células que van a empezar a reproducirse. Entonces, pues ahí hay muchas cuestiones, ¿no? De pensar de por qué unas cosas, por ejemplo, tienen un crecimiento progresivo y otras cosas no tienen un crecimiento progresivo, ¿no? Y les digo, en la lengua tampoco lo vemos, tampoco es tan fácil que nosotros veamos que se está descamando nuestra lengua, eliminando esas células y renovándose constantemente cada 15 días, ¿no? Y que entonces, ¿cómo es que algunos van a tener menor número de papilas gustativas y otros van a tener mayor número de papilas gustativas, ¿no? Yo por eso, perdón por darles todo eso, pero la verdad es que a veces yo sí entro como en conflicto. Yo creo perfectamente en la ciencia y creo totalmente en la fisiología, en la biología y en la bioquímica y en la química. Pero por culpa de un amigo me recomendó un libro de de filosofía enfocado a la ciencia y había una crítica ahí tremenda, ¿no? Yo cuando lo leí dije, te odio filosofía.
Pero ya después, como vas avanzando en la ciencia y vas entendiendo un poquito más ese aspecto, te vas preguntando más cosas, ¿no? Entonces yo por eso les digo, en los libros va a venir, yo se los puedo platicar y es más, se los puedo platicar de manera muy sencilla y algo cotidiano que lo van a poder entender. Pero realmente poder entender por qué la célula hace eso, es ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué la lengua se tiene que descamar cada 15 días y por qué no se descama en 2 días o por qué no se descama en un mes? ¿Por qué esos receptores de las papilas gustativas tienen esta situación, ¿no? Entonces yo a veces sí me pregunto mucho, pero vean, hay otra cosa que hay que entender. A veces mientras más te preguntas, menos sabes. Y si menos sabes, es peor poder interpretar una cosa. Ajá. Entonces, por eso es que yo ya mejor me dedico a los libros, me dedico a ver cómo son los botones gustativos, decir, por ejemplo, cada 15 días, cada todo eso, y pues en ocasiones ya trato de poner como una diapositiva y tratar de mantenerme ahí, porque si no luego me divago y me tardo mucho, ¿no? Y luego no termino el programa y bueno, ya me van a estar regañando. Y bueno, ya, perdón, después de todo este monólogo de la célula y de la vida y ponernos a pensar, hay que seguir con, pues, bueno, con el botón gustativo, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos que el botón va a estar constituido por células de soporte y de células gustativas, que además van a estar formadas por paredes de habitáculo, que así se le llama, y van a tener una apertura donde van a estar aquí el poro gustativo, justamente para que haya una conexión con la parte externa de los alimentos, etcétera. Y además se sabe que este poro gustativo, pues pueden entrar bueno, más bien en este poro gustativo únicamente van a poder entrar las moléculas, pero ya disueltas en la saliva. Si no están disueltas en la saliva, muy difícilmente vamos a poder hacer la asociación. Ahora, ¿esto por qué? Recordemos, hace un año específicamente, ustedes estaban tomando materias de biología celular y de bioquímica. En biología celular les decían, existen diferentes tipos de receptores y en los receptores les decían que siempre un receptor era tal vez una enzima y que esta enzima iba a tener un sitio activo y ese sitio activo era específico para un sustrato. Entonces imagínense que si estamos hablando de un receptor biológico dado por una proteína, ¿creen que una molécula enorme de todo un alimento va a poder hacer interacción y traducirse a un sabor? ¿Sí o no? ¿Eso sería lógico o no sería lógico? Pues no sería lógico. Por eso es que esos alimentos se tienen que romper y por eso es que la saliva va a tener diversos tipos de enzimas, los dientes van a empezar a hacer la molienda, bueno, aunque no va a ser para el sabor, ya sabemos que eso no sería como lo ultra, pero pues qué bueno que lo tenemos. Y la otra cuestión, como les digo, es que ya estos alimentos ya disueltos y obviamente con bolo alimenticio y con saliva, eso es lo que va a poder estar entrando al poro gustativo y es lo que va a poder hacer pues ya moléculas pequeñas disueltas, llegar al receptor, como diríamos sustrato receptor, hace la conversión y por lo tanto se envía una transmisión y un impulso a través de proteínas G y de receptores ionotrópicos. Bueno, estos botones gustativos también pueden recibir el nombre de corpúsculos gustatorios o gustativos nuevamente. Son cuerpos ovoides, los podemos encontrar, ya dije, aquí en la lengua, pero aquí ya hay como una histología de la lengua para poder ver realmente el botón gustativo. Se encuentran ubicados en las paredes de las papilas que pueden ser en cualquiera bueno, los corpúsculos son, perdón, estos, así como todo esto, y esto se va a encontrar directamente en cualquier papila caliciforme, fungiforme, foliada, etcétera, ¿no? Porque son 4 tipos. Y pues estas se han visto que se pueden teñir con diferentes soluciones y que son muy fáciles de poder representar histológicamente, ¿no? Si nosotros buscamos fotografías de la lengua y más bien histologías de la lengua, pues va a ser muy, muy claro. De hecho, aquí aprovecho rápidamente el comercial, porque creo que estuvieron siempre en línea. Entonces, por ejemplo, yo cuando di biología celular y molecular, encontré un microscopio virtual, a ver si lo encuentro, microscopio.
Dejen ver si está por acá. Y ese microscopio estaba muy padre porque venía... ¿Dónde está? Ok, permítame 5 segundos. Voy a recapitular hace mucho tiempo. Voy a quitar esto para que no vean mi búsqueda, pero realmente ahí está bien interesante porque les muestra la histología de varios órganos y dentro de ellos está la lengua. Y además, ya sé que las histologías a veces son un poquito difícil de reconocer porque si no estás como tan, o sea, tan, como podría decir, como tan asociado a esas imágenes, a veces se dificulta la vista. Entonces, ahorita les voy a enseñar porque aquí lo debo de tener. No se me preocupen. ¿Qué sería Classroom? Cuestionario, maqueta, exposición, resumen. Ok, ya lo encontré. Es este. Por si ustedes quieren o tienen tiempo al final y quieren visualizar un poquito más cómo en el microscopio realmente se vería su lengua, creo que ese sería muy productivo. Y está este atlas de la histología vegetal y animal, que los voy a pasar ahorita por chat. Ahí está. Y ya por si quieren visualizarlo. Entonces vean, me gusta mucho porque vean, tiene diferentes tipos de órganos, pero tiene pues varios órganos que se utilizan dentro de la estomatología, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos tener las glándulas salivales, ya sea la submandibular, podemos tener la lengua, podemos tener el estómago, el riñón, el vaso, el pulmón, la oreja, el hígado, el testículo y bla, bla, bla. Tenemos también órganos vegetales y pues vamos a ir aquí justamente a la lengua para poder observar qué es lo que sucede. Y vean, aquí tenemos la histología, como les digo, vamos a poder pues pintarlas gracias a algunos tipos de tintes. Ahora vean, aquí en este caso del microscopio, lo que me gusta es que vean, primero que nada les muestra la lengua y además les etiqueta qué es lo que ustedes pueden observar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una papila filiforme, aquí tenemos el epitelio de la lengua, aquí tenemos las glándulas serosas que van a estar ahí también expulsando el contenido de pues como tal de la saliva, las glándulas mucosas, excretores de la saliva, el músculo estriado, y bueno, aquí nos dice pues cómo fue que se hizo esta histología. Ella nos dice que es una lengua de rata teñida con hematoxicilina eosina, que es tintura de color morada que se puede estar observando. Y además les dan, vean, toda la información. Por ejemplo, estoy viendo una papila filiforme, ajá, pero ¿qué es eso? Y ya les dice que son muy abundantes en la lengua, que no contienen botones gustativos y que sirven para mover la comida en la cavidad oral. Nos dice que en la glándula mucosa pues se presenta en un citoplasma y bueno, ya les describe cualquier cosa. Ahora, la otra cuestión es que ustedes pueden hacer zoom. Por ejemplo, si yo quiero ir a la papila filiforme, vean cómo en tiempo real en una lengua de rata, pues ustedes pueden visualizar una pupila filiforme, ¿no? Volvemos a acercar, vemos realmente que no contiene botones gustativos, que está en la tintura de hematoxicilina y eosina, que además, vean, pues prácticamente a grandes rasgos es lo único que podemos ver aquí en esta lengua. Vean, por ejemplo, si se quieren ir, pues, ¿qué se trata de la célula mitótica? Pues aquí veríamos cómo está la producción de la nueva generación de
las nuevas células epiteliales de esta lengua y pues está viendo aquí la transformación, ¿no? Si yo me voy ahora hacia la glándula serosa, pues yo digo, bueno, pero aquí, ¿qué es lo que puedo ver? Pues aquí yo ya puedo ver los acinos de la glándula y pues aquí con tuvo los conectores prácticamente para la producción de la saliva, ¿no? Y aquí pues podemos ver muchísimo más cosas, ¿no? Células epiteliales, prácticamente todo está lleno de células epiteliales y pues gracias a la tintura pues podemos amplificar pues esa región, ¿no? Y pues yo creo que les va a gustar mucho ahí si ustedes quieren, por ejemplo, ver el de la glándula salival, pues aquí ya les va más directamente y pueden ver también los conductos excretores pues más de forma pues más pues no tan caricaturística, sino realmente en su forma original de dónde va a ir la saliva para poder ser expulsada, ¿no? Y nuevamente, como les digo, aquí va a venir cada una de las informaciones de qué es un acino seroso, qué es un acino mucoso, qué es una célula mioepitelial, qué es un conducto excretor, etcétera, ¿no? Entonces, pues si le quieren dar una vuelta, la parte interesante es que, por ejemplo, en la microscopía, pues una célula sí se va a ver diferente una y otra, pero al fin de cuentas, si yo quiero ver una forma de una papila filiforme, pues siempre va a tener esa forma. O si yo quiero ver una glándula salivar, pues siempre va a tener ese tipo de estructura y no se va a cambiar. O sea, no voy a encontrar algo raro a menos que haya una enfermedad o una patología. Y aquí ya dándoles mucha información, jajaja. Entonces, ahí se los dejo a su criterio si quieren buscar. Este atlas no tiene tantas imágenes. De hecho, esa vez, por si ustedes quieren saber de microscopios, hay de hecho aplicaciones también en el celular, solamente que el zoom es un poquito, no es tan bueno. Y en el caso del microscopio, que hay uno que pueden estar instalando dentro de su lab, tampoco es muy bueno, ¿no? Y para la técnica de microscopía, pues sí, es necesario también saber un poquito de óptica, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, pues podemos aquí concluir que que los botones gustatorios no los van a tener todas como ahorita lo pudimos ver, no todos las papilas. Bueno, no vamos a tener todas las formas que habíamos hablado. Estos corpúsculos gustatorios se pueden dividir, bueno, ya les dije como en cebollita, y va a haber prácticamente cinco formas de corpúsculos gustativos, bueno, que van a estar formando, perdón, el corpúsculo gustativo, que sería en color verde, tenemos las células de tipo 1, en color moradito tenemos las células de tipo 2, en color azul tengo las de tipo 3, y en color, pues como amarillito tengo las células de tipo 5, donde las células de tipo 1 y de tipo 2 se dice que estas van a poseer microvellosidades. Por eso es que en las terminaciones que ven aquí se ven como unas manitas, pero no es más que está representando la parte de la microvellosidad. Recuerden que eso se veía muy evidente, bueno, más bien, las células epiteliales en muchas ocasiones tienen microvellosidades, que esas se denominan como parte microvellosidad, y aquí se llamaría la parte basal que va a estar dando hacia esta célula de corpúsculos gustatorios. Además, estas se han visto que tanto la tipo 1 como la tipo 2, como podemos observar en la imagen, va a estar dado hacia las extremidades del poro gustativo, ¿no? Que sería el poro gustativo. Además, se ha identificado que las células de tipo 2 pues pueden terminar con una prolongación en forma de masa. Vean, aquí prácticamente se refiere a cómo es la forma en que la célula de tipo 2 que comprende al corpúsculo gustativo pues se va a encontrar directamente asociada hacia el poro gustativo. En el caso de las células de tipo 4, que están aquí en color naranjita, que vemos que está más asociado hacia la lámina basal de la lengua,
pues entonces vamos a encontrar que aquí se encuentran las células madre que van a estar dando y prácticamente podríamos decir que aquí tendremos el por qué estas células pues se van a poder estar pues regenerando, ¿no? Y en las tipo 5, nosotros vamos a tener que aquí se van a estar separando de todo el corpúsculo del resto del epitelio y que son consideradas como perigemales. Y bueno, aquí tenemos un poquito de resumen de cada uno de esos tipos de estructuras o de células que comprenden a los corpúsculos gustativos. Se dicen que las tipo 3 pueden contener, además, bueno, de la región en la que ya vimos que se pueden encontrar, contienen vesículas sinápticas en el área central y por lo tanto aquí vamos a tener preferentemente que en las tipo 3, que sería esta, aquí vamos a tener la parte de los receptores que puede estar dado por acetilcolina y algunas catecolaminas, ¿ok? Recuerden que las catecolaminas pues sería adrenalina, noradrenalina y dopamina. En el caso de las tipo 2 y tipo 3, también se ha visto que existen fibras nerviosas y que además la transmisión que van a estar mandando es de tipo sensorial. En el caso de las células de tipo 4, estas pues ya dijimos que van a ser células madres, por lo tanto ahí vamos a tener las células progenitoras y pues también se le considera que pueden estar interactuando con un tipo de neuronas para la transmisión del impulso sensorial, ¿no? Y pues cabe resaltar que cada célula gustativa puede estar inervada por fibrillas, por un extremo basal, que aquí sería lo que mencionábamos, ¿no? Extremo basal y extremo de microvellosidades, que aquí le podríamos decir de las fibrillas. Y pues todos estos tipos de corpúsculos y todas las células que están formando parte del corpúsculo gustatorio, pues van a estar dando hacia regiones sensoriales. Y también podemos tener la participación de otros tipos de aminoácidos, de neurotransmisores, como por ejemplo serotonina y glutamato, además de las catecolaminas y la acetilcolina que nombramos en pues en el caso de las células de tipo 1 y de tipo 3. Y bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Qué hora es? Son 2:04. No sé si tengan un poquito más de tiempo o si no, no hay ningún problema. O sea, vean, ya nada más nos falta ver esto y mañana tenemos 2 horas de clase. Entonces yo creo que en 2 horas de clase nos da perfectamente tiempo para poder, pues platicar esta situación, ¿no? ¿Qué opinan, chicos? ¿Lo dejamos hasta aquí o si ustedes me dicen que siga, yo puedo seguir? Como usted guste. Bueno, es que mañana, por ejemplo, yo tengo para su clase, tengo 1 hora libre y puedo comer y ahorita no he comido, chicos, y ya tengo hambre. Pero, vaya a comer, profesora.